Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, chicos. Bienvenidos a un episodio más de Psicomente y Evolución. Y pues bueno, en este mes empezamos con todas las pilas y con cosas bien interesantes y muy nuevas. Y pues bueno, en este mes, como saben algunos, y los que no sepan se van a informar ahorita, es el mes de la sensibilización sobre el cáncer de mama. Y para esta ocasión tenemos la fortuna y la suerte de contar con un médico, el doctor Jesús Fonseca, con el que estaremos platicando este ratito sobre un poquito de historia, cuáles son los síntomas, qué hay que hacer, si ya tengo, qué no debo hacer, qué debo hacer, y pues bueno. Y también les informamos que durante este mes, durante los próximos lunes, vamos a tener invitados respecto al ámbito de la salud para que también nos den información que nos pueden servir. Y pues bueno, dado empezamos el show este lunes. Por cierto, está un poquito caluroso y pues bueno, a comparación de los otros lunes, es un poquito diferente. Y pues bueno, empezamos y le queremos dar la bienvenida al doctor Jesús Fonseca. Hola doctor, ¿cómo está? Hola, hola, todo bien, 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 gracias. ¿A ustedes qué tal? También muy bien, pregunta, puedo hablarles de usted, de tú, más cómodo. Como quieras, no hay tanto problema. Ok, perfecto. También, chicos, los invitamos esta tarde, si tienen alguna duda, el chat está, pues abierto, estamos en vivo para que alguna duda, algo que les haga ruido, pues bueno, lo pueden, transmitir y el doctor Fonseca con mucho gusto nos puede dar una respuesta y una solución. Y pues bueno, empezamos este bonito lunes y pues bueno, Doc, ¿nos puede informar un poquito acerca del cáncer de mama, qué hay, o sea, por qué, a lo mejor un poquito de estadísticas, un algo? El micrófono es todo suyo. Bueno, pues muchísimas gracias. Primero que nada, muchas gracias por la invitación y por el espacio. La verdad es que este es un tema que pues es muy importante para la sociedad y ahorita el marco en el que se está presentando es muy importante que tengamos pues, cada vez más espacios, ¿no? Como este que permitan que podamos platicar sobre este tema, que podamos ahondar un poquito algunas dudas, dar más información, ya que pues en realidad es algo que a veces ya tomamos por sentado, ¿no? A veces en cuestión laboral, a veces en escuelas, a veces en algunos lados, lo toman como, ah, ok, sí, ya viene octubre, me tengo que vestir de rosa y tengo que dar bien y tomarme la foto para que mi jefe no se enoje, me obligaron a ir a una carrera y no sé ni para qué, si yo ni corro. Entonces, la realidad es que toda esta parte es muy importante porque la idea de esto es crear conciencia. Fíjate que en algún momento alguno de las personas cuando dábamos alguna plática decía, oye, es que ¿por qué se dice el cáncer, el día del cáncer de mama? No, no es el día del cáncer de mama, no es un día festivo para decir, ah, sí, viva el cáncer de mama. No, recordemos que esto es para crear un poquito de conciencia en toda la población y pues más que nada saber que esto es algo a nivel mundial, es como ahorita el COVID, es algo que tenemos que manejar de manera muy importante, de manera global, pues para poder pues más que nada disminuir un poquito la incidencia, que ahorita vamos a hablar sobre números, sobre morbilidad, mortalidad, que creo que sí es bastante importante, ¿no? Entonces, pues, te repito, te agradezco muchísimo el espacio, qué bueno que haya gente joven que está involucrada en este tipo de proyectos, porque la realidad es que a veces también creemos que esto ya es de gente de mayor edad, que aunque sí son factores de riesgo que vamos a platicar ahorita, nunca es tarde para empezar a prevenir este tipo de cosas y para poder, pues, cuidarnos, ¿no? Siempre es importante cuidarse y poder cuidar a los demás, ¿no? Entonces, Claro. pues bueno, empezando con esta situación, creo que lo primero que tenemos que ver es un poquito como que de la cuestión de la historia. O sea, no vamos a hablar como que cómo inició el cáncer de mama y demás, pero sí es muy importante que podamos ver algunas cosas, por ejemplo, a nivel nacional y a nivel mundial, o sea, ver cómo estamos ahorita en el panorama. Por ejemplo, algunas cifras que pude investigar que creo que vale la pena sí tenerlas como que muy presentes. Por ejemplo, a nivel mundial, en el año 2019, más o menos poquito más de 19 millones de personas tuvieron alguna enfermedad de algún tipo de cáncer. Llámese cáncer de mama, cáncer de próstata, o sea, algún tipo de cáncer. Y desafortunadamente el 51.61%, o sea, más de la mitad de estas personas fallecieron secundarias a complicaciones de esta enfermedad. Repito, no estamos hablando ahorita de ningún tipo de cáncer en específico, o sea, en general.
Entonces, Ok. ¿esto a qué nos mueve? Que bueno, ¿cómo estamos aquí en México? Recordemos aquí en México las políticas, siempre decimos, es que el seguro, es que esto, es que aquello, es que el gobierno. Claro, o sea, a veces esta parte es complicado de tratar, pero algo que sí es una realidad es que estos números van creciendo, tanto en la cuestión de la morbilidad, es decir, el número de casos nuevos, personas que se van enfermando, así como la mortalidad, o sea, las personas que desafortunadamente van falleciendo. Entonces, con cifras del INEGI específicamente, entre enero y agosto del 2020, se dice que tuvimos cerca, un poquito más de 683,000 defunciones de personas, digamos, a nivel nacional, de las cuales el 9% de ese total, o sea, más o menos unas 60,000, poquito más, fueron finadas o fallecieron a causa de tumores malignos. Igual, estamos hablando de algún tipo de cáncer, no estoy hablando ahorita de cáncer, no, algún tipo de cáncer. Entonces, si te das cuenta, pareciera como que números muy, muy exorbitantes, pero ¿esto qué significa? Que si tú tuvieras en una sala a 10 personas, una de ellas hubiera fallecido por alguna causa o por complicación de cáncer. Entonces, estamos hablando que es un número pues bastante importante, más sobre todo a nivel global en este caso, ¿no? Entonces, ya hablando específicamente de cáncer de mama, desafortunadamente de este 9% que te comenté, de los tumores malignos, específicamente en las mujeres, ocasiona o causa la primera causa de muerte en mujeres de entre 30 y 59 años y de más de 60 años. A veces las cuestiones estadísticas es ahí medio complicado, pero lo más importante es que las vayamos diferenciando por grupo de edad. Eso nos ayuda muchísimo. Entonces, tenemos estadísticas para niños, para de 0 a tal edad, hasta antes de los 11, de los 11 a los 14, de los 15 a los 19, y así nos vamos a ir subiendo. En el Ujú. grupo de edad de las mujeres, te repito, de 30 a 59 años, en realidad es la primera causa de muerte con el 23% de todas las muertes de este grupo etario. O sea, pongamos en contexto, o sea, de todos los números que te comenté de esta parte de la gente que está falleciendo por cáncer, el 23% es cáncer de mama. Entonces es complicadísimo, un número bastante amplio, bastante grande. Entonces es algo que sí nos tiene que sentar los pies sobre la tierra de que no es algo que sea tan sencillo, no es algo que sea minúsculo, es algo que tenemos que empezar a tratar y que empezar a ver desde ahorita. ¿Por qué? Porque la prevención ahorita, como vamos a ver, es lo más importante de toda esta parte. Ahora, más o menos esto es como el panorama que estamos ahorita a nivel nacional. Entonces es importante sí determinar que es un problema de salud, sí, tanto a nivel mundial como a nivel nacional, y que tenemos en nuestras manos las herramientas para, pues quizás no erradicarla, pero sí ayudar a que esto tenga un mejor desenlace, ¿no? Entonces, hablando un poquito sobre esta cuestión, de estadística y de que ya sentamos el precedente de la importancia que tiene esto en números, pues vamos a hablar un poquito sobre algunas preguntas que estábamos platicando cuando se forjó esta entrevista, que me dice, oye, pues es que ¿por qué Rosa? ¿O por qué mes de octubre? O sea, ¿por qué hoy? ¿Por qué el 19 alguien dijo, hoy como que tengo ganas de festejar algo? Dijo, ya sé, vamos a Sí, hacer claro. la lucha contra el cáncer de mama. Entonces, en realidad hay como que algunas situaciones. Más o menos por ahí entre 1983, precisamente en octubre, en Dallas, Texas, se hizo la primera carrera de concientización para apoyar a sobrevivientes y enfermos de cáncer de mama. Fue un evento muy pequeño, o sea, imagínate, solamente fueron una carrera de 800 personas, a las cuales estaban ahí como que, voy a crear conciencia sobre algo. Y era un grupo muy pequeño, o sea, afortunadamente esto ha ido creciendo y tanto esta carrera que se hace anualmente como diferentes campañas, como algunas otras situaciones que vamos a ir viendo, pues se van logrando, ¿no? Se van logrando hacer y se van logrando crear más eco entre la población, ¿no? Entonces, en alguna de esas, ¿cómo se llama? De alguna de esas carreras, te voy a deber el año, si no me acuerdo, se les empezó a regalar una gorra rosa, como tal, para determinar, oye, es que el apoyo del cáncer de mama, el apoyo del cáncer de mama. Entonces, esto de los lazos, me imagino que lo has visto mucho, ¿no? El lazo azul, el lazo blanco, el lazo morado, el Ujú. lazo bla, 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 bla. Entonces, fíjate que tal vez es una historia muy interesante.
En realidad los lazos se empezaron a usar desde 1970, específicamente secundarios al apoyo de un ataque terrorista que hubo, donde se empezaron ahí a... hubo un secuestro de un gran número de personas en un anfiteatro, y como en apoyo, para eso se usó un lazo amarillo en aquel entonces. Entonces, posteriormente esto como que creó un poquito de eco y dijo, bueno, pues vamos a empezar a usar lazos para crear como un poquito de conciencia. Y te repito, o sea, esta parte de portar el lazo, ahorita desafortunadamente con redes sociales, bueno, afortunadamente, desafortunadamente las redes sociales tenemos como que tanto buen impulso como mal impulso, ¿no? A veces nos ponemos algo rosa y nos tomamos la foto y decimos, aquí en el mes rosa, aquí en el día rosa. Sí, pero ¿de qué es? Ah, pues no sé, a lo mejor es de la película Chicas Pesadas, no lo sé. Entonces, llegamos a perder esta parte de qué está pasando. Entonces, yo lo que le digo siempre a mis pacientes y a las personas con las que tengo la oportunidad de hablar es, cuando tú portes algo, por ejemplo, hay pulseras, por ejemplo, que hay algunas asociaciones que Oh, llegan a sí, vender aquí. la bonita pulsera, que empiezan ahí como que a crear esta conciencia. Entonces, la idea de tú portar algo diferente, o sea, te das cuenta como que uno viene de gris y esto resalta. En tu caso, igual, de repente te colocas la pulsera y resalta. Entonces, la idea de esto es que la persona que lo vea te pregunte, oye, ¿por qué traes eso? Y tomar unos 5 o 10 minutitos de tu día y poder platicarle a esa persona qué está pasando. Oye, pues mira, lo traigo porque me gustó y porque me salió barato. No, fíjate que lo traigo porque una asociación a la cual yo me acerqué me empezó a decir algunos datos y me interesó mucho apoyar el cáncer de mama y los apoyé. Es algo muy pequeño, o sea, a veces estos lazos, estas prendas te cuestan 10, 15, 20, 30 pesos. Obviamente, si tienes mayor capacidad, pues puedes dar un poquito más de dinero a este tipo de fundaciones. Pero lo importante, yo lo que siempre he dicho con los pacientes y con la gente con la que he tenido la oportunidad de platicar, es, creo que el tiempo es la mejor inversión. Es decir, si tú a una persona que a lo mejor no conoce tanto del tema o no está empapada de que van a hacer una marcha, de que van a hacer una carrera, de que van a hacer a recaudar fondos, a recaudar cosas para apoyar tal o cual situación, creo que es bueno que lo hagas. Entonces, tomar de esos 5 o 10 minutos para decir, ah, mira, traigo esto porque apoyamos, o yo quiero apoyar desde mi trinchera el cáncer de mama. Quiero apoyar a la detección, quiero apoyar esto, y sobre todo empezar a hacer cambios en uno mismo. Entonces es muy importante. ¿Por qué hago tanto énfasis en esta situación? Bueno, pues porque precisamente el color rosa, o sea, ya te expliqué dónde vienen los lazos, pero el color rosa Ujú. específicamente, ahí más o menos por 1992, una editora de la revista Self, que se llamaba Alexandra Penney, en realidad ella tuvo la fortuna de conocer a Charlotte Haley, que ella es una sobreviviente de cáncer de mama, que ella empezó a repartir tarjetitas con el lazo, que según era melocotón rosa, no recuerdo bien, y lo empezaba a Ujú. repartir. Y lo único que decía era el presupuesto del gobierno para cáncer es de 1.800.000. Digo, de 1.800 millones, perdón. Y solo el 5% es destinado al cáncer de mama. Esto fue, te repito, en 1992. Entonces se Ok. empezó, creó tanto eco, o sea, este pequeño detalle de dar una tarjeta donde viniera este dato tan bruto, tan cruel, decía, oye, me hace a mí querer empezar a hacer algo. Entonces esta editora instauró en su revista y a partir de ahí se usa por eso este color rosa, con el lazo rosa para que tú lo traigas visible y en cualquier oportunidad que tengas con las personas que lo vean, pues explicarles qué está pasando y explicarles por qué te estás sumando a ese apoyo, por qué estás viendo esa situación. Entonces eso es como que un poquito como que de la historia, de por qué nos atañe tanto el mes de octubre como el famoso Ujú. lazo rosa, ¿no? Entonces ya eventualmente me imagino que aquí se presentarán, dependiendo cuando sea el cáncer infantil, el cáncer de próstata, pues igual se van explicando algunas estaciones, pero pues es muy similar. Solamente va cambiando el color, pero la idea es que sea universal, o sea, que es el lazo de X color, sepas como qué situación estás intentando crear conciencia, ¿vale? Entonces como Ok, que algo muchas gracias. me llama. Ok,
Que está bueno también saber un poquito de historia, porque muchas personas no saben realmente de los colores, de por qué tal día o por qué un poquito el trasfondo de la historia, ¿sabes? Entonces creo que, pues bueno, Claro. a varios nos abriste los ojos en este momento. Y pues bueno, siguiendo este tema, ¿cuáles son algunos signos o algunos síntomas que pudieran darnos como el foco amarillo o el foco rojo en su momento? Ok, fíjate que precisamente hablando sobre síntomas es algo muy importante que siempre se tiene que tomar, porque en realidad hay pacientes en los cuales los síntomas a veces no van a ser muy evidentes. Entonces, una cosa son signos y otra cosa son síntomas. Los signos es lo que yo puedo ver, o sea, tanto médicamente como exploración, etcétera. Y los síntomas, pues es lo que el paciente te va a referir. Oye, sabes que, por ejemplo, alguien que está enfermo de gripa, pues tú lo ves a lo mejor demacrado, con los ojos hundidos, que no ha dormido, la nariz irritada de que se está sonando la nariz, etcétera. Entonces eso es lo que tú estás viendo. Esos son los famosos signos. Y los síntomas es cuando de pronto, oye, ¿cómo te sientes? Entonces, pues muy mal, te habla mormado. Entonces ya son como que lo que vamos a ir diferenciando. Entonces, sobre esta estación de signos y síntomas es muy importante saber que muchas ocasiones, o mejor dicho, en la mayoría de los pacientes con cáncer de mama, van a aparecer primero los signos antes que los síntomas. Es decir, regularmente hemos escuchado y hemos visto en redes sociales, también vi que publicaste o compartiste aquí en tu página sobre cómo hacer la exploración, que eso es algo bastante útil, pero recordemos que eso es nada más complementario. Entonces, algo importante. Ahorita vamos a tocar ese tema. Pero, Okay. por ejemplo, hablando sobre signos y síntomas, sí es importante saber que lo más importante es los signos que yo puedo estar viendo en el paciente. Por ejemplo, incluso dentro de las bibliografías y dentro de todas las infografías que se van compartiendo en internet, algo que dice bolita no dolorosa. Entonces, cuando dices, oye, pues de qué se trata, ¿no? Me imagino que a lo mejor el auditorio no se ha hecho alguna exploración, pero si no lo ha hecho, los invito a que lo hagan. Se darán cuenta que la mama es un tejido el cual no es liso. Tiene, o sea, cuando tú te vas a hacer una palpación, notas como pequeñas bolitas, como pequeñas protuberancias. Hay una doctora que decía, haz de cuenta que es como si tú tuvieras una coliflor y le pusieras piel. Si tú le empiezas a palpar, vas a notar estas como hundimientos, como bolitas, pero que de alguna manera son normales, es decir, son propios de la anatomía de la mama, ¿ok? Entonces, ¿por qué es importante que empecemos a hacer la autoexploración y que empecemos a hacer esto de manera habitual? Porque en medicina hay un dicho, dice, si tú no sabes lo normal, o sea, lo que es normal en el cuerpo, no vas a saber cuando algo está mal. Ujú. Entonces, médicamente, cuando tú empiezas a autoexplorarte, cuando empiezas a hacer este tipo de situaciones, tú ya vas notando cuál es la anatomía normal de tu cuerpo. Entonces, cuando tú notas algo diferente, dices, oye, esto no lo tenía. Pero si no lo haces, nunca lo vas a saber. También está la otra parte. Oye, ¿sabes qué? Nunca lo he hecho. A lo mejor alguien del auditorio dice, bueno, pues lo voy a hacer ahorita porque sí me interesa hacerlo. Y no, tengo aquí una bolita y voy a ir con el doctor. Y está bien. O sea, yo siempre he creído que también un dicho que a mí me encanta decir a los pacientes es, vale más una consulta de más que una consulta de menos. Es decir, prefiero que alguien vaya con el médico y que a veces nos mande mensaje, oye, quiero una consulta así y resulta que no tengas nada, o al menos nada de qué preocuparte, a que por el miedo, la pena o qué pudieran decir, o a lo mejor si es algo malo y por eso no quiero que me lo digan, atrasamos mucho estas consultas. Entonces eso es complicado. Entonces yo siempre he creído que es importante hacerlo, ¿no? Y hay varias frases, ¿no? Incluso hay como jingles que se usan de tócate para que no te toque, que te ayudan a fomentar esta situación para precisamente estar evitando llegar tarde, ¿no? A un diagnóstico o a una enfermedad, ¿ok? Entonces, específicamente en esta situación, creo que lo más importante es revisar la mama. Entonces, dentro de la autoexploración, lo más importante primero es la vista. Por ejemplo, dentro de esta cuestión de autoexplorar la mama, es muy importante ver también el famoso hueco axilar. Es decir, vamos a empezar a ver que dentro de la axila existen algunos ganglios que también pueden llegar a inflamarse, que pueden llegar a ser precancerosos. Entonces es importante siempre revisar todo eso. Entonces la exploración, que yo creo te pediría de favor a lo mejor en tu página, yo te mando alguna información, alguna imagen como tal para poder hacer los pasos.
porque en realidad, aunque sí tenemos un mecanismo a seguir en la exploración médica, pues a veces es por tiempo de más, de no, lo va a hacer muy rápido. Entonces, no, es importante tomarte tu tiempo. No te va a quitar Claro. tampoco 6 horas, pero tampoco es importante que sí lo estemos haciendo. Regularmente puede ser después del baño, puede ser ya al terminar el día, como tú lo vayas decidiendo. Entonces, por ejemplo, es muy importante empezar a hablar ahorita sobre algunos datos. En las mujeres que todavía están con su periodo, con su regla, es importante que esta exploración se la hagan después de que terminen su periodo. ¿Esto por qué? Si lo hacen durante, regularmente la mama tiende a hacerse congestiva, se hace un poquito más grande y puede llegar a ser molesta. Entonces, si tú empiezas a explorar cuando estás con esta congestión que se llama, puede llegar a lastimarte, puede llegar a doler y puede ser algo muy incómodo. Entonces, lo ideal es que pase ya el periodo para poder hacer la autoexploración. Igual se recomienda, ¿no? Oye, la tengo que hacer todos los días, doctor, cada cuánto. Regularmente, aunque la hagamos 1 o 2 veces por mes, es más que suficiente. Tampoco es estarla haciendo todos los días. Para poder ir, te repito, ir conociendo tu anatomía y poder ir viendo si hay alguna otra situación, ¿no? La segunda que tenemos que estar viendo ahí es la cuestión visual. Por ejemplo, has visto también imágenes, ¿no? Que oye, párate frente al espejo, las manos en la cadera, levanta los brazos. Y parece algo muy sencillo, pero es que en realidad, cuando lo hagan, el simple hecho de levantar los dos brazos, va a haber algunos cambios en la caída, por ejemplo, de la mama. Entonces, si tú notas que levantas los brazos y una mama se levanta un poco más que la otra, pues significa que algo puede ser anormal. Pero si, por ejemplo, resulta que siempre has tenido esa situación, a lo mejor no hay tanto de qué preocuparse y simplemente estarlo vigilando, ¿ok? Entonces, cuando tú hagas esos movimientos tan sencillos, te vas a dar cuenta. Entonces, ¿qué es lo que hay que ver? Hemos visto ahí que la famosa piel de naranja, ver que el pezón no esté enrojecido, que no tengamos algún tipo de secreción. Entonces, todo eso es muy importante revisarlo. Entonces, lo ideal es, una vez que hagamos la cuestión visual, poniéndote de lado, poniéndote de frente, levantando los brazos. Regularmente, ¿qué podemos encontrar cuando, a qué me refiero con estos cambios en la caída de la mama? Por ejemplo, cuando tú levantas los brazos, pareciera que está la mama, que está la piel y que está como algo hundido, como si algo estuviera jalando esa pielecita. Entonces, cuando tú levantas los brazos, parece que se estira y se forma un huequito. Entonces, eso, oye, eso ya no es normal. Significa que hay algo abajo, a lo mejor de la piel, que está como traccionando. Entonces, eso es un dato que es muy importante. Segunda, cambio de coloración. Regularmente puede estar enrojecida la mama, puede estar con alguna cuestión como violácea. Esto también nos habla de algunos datos que es importante estar revisando. Y también es importante ver el pezón. El pezón regularmente igual va a ver la cuestión de la areola va a cambiar mucho, tanto en forma como en tamaño como en color. Entonces hay que estar viendo que sea siempre la misma. O sea, si yo de repente resulta que ya la identifico porque ya lo he hecho y un día resulta que tiene un color diferente, que está con otra situación, entonces es importante ir al médico para ver qué está pasando. Y ya él nos irá diciendo qué es lo que tenemos que hacer dependiendo del grupo de edad. Las secreciones, por ejemplo, en el pezón también son muy importantes. Algunas ocasiones hay que diferenciar. Por ejemplo, cuando una persona está lactando, pues es normal que salga algún tipo de secreción. Cuando no está lactando, hay que ver, es normal que pueda salir un líquido blanquecino, pero no es normal que salga sangre, por ejemplo. Entonces ahí es cuando ya tenemos que estar viendo qué pudiera estar pasando o qué es lo que tendríamos que estar revisando, sobre todo en esta secreción, cuando es normal, cuando no es normal. Entonces, por eso empezaba esta parte de signos y síntomas con la frase de es mejor una consulta de más que una consulta de menos. Si tú notas algún cambio, por pequeño que sea, vale la pena acudir a tu médico, ya sea a tu médico general, a tu ginecólogo, etcétera, de confianza, que ya te permitirá ir diciendo qué es lo que tenemos que hacer. ¿Vale? Entonces creo que eso es más o menos en la cuestión de signos y síntomas de autoexploración. Síntomas regularmente se ven ya un poquito más avanzada la enfermedad, por ejemplo, cuando no hacemos caso a estas situaciones o creemos que se nos va a pasar o usamos algún tratamiento que a lo mejor no está tan estandarizado o tan que no haya probado tanta efectividad. Entonces ahí es donde esto puede ir avanzando. Entonces cuando esto llega a pasar, ya puede haber algunos síntomas como pues baja de peso, ya puede haber dolor en la mama, puede haber endurecimiento y ya son unas cuestiones, pero te repito, esto ya regularmente avanza
conforme no le vamos haciendo caso a la enfermedad. O en su defecto, incluso cuando ya se identifica y los tratamientos pues van ahí cambiando, entonces esto también puede ir avanzando, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante esta situación? O sea, ¿por qué es importante autoexplorarse? Lo que te decía de los datos, que ahorita aparentemente parece ser que han ido incrementando los casos de cáncer de mama que se han identificado, pareciera ser algo malo, pero en realidad tiene su otra cara. ¿Qué significa? Que ahorita ya los estamos identificando. O sea, de las cifras que te comenté al inicio, hay algunas que sabemos que se murieron, pero nunca supimos si fue por alguna secuela o por alguna estación de cáncer de mama. Entonces ahorita el hecho de que se esté involucrando más la gente, de que ya esté teniendo un poquito más de conciencia, nos está ayudando, nos está permitiendo identificar cada vez más casos. Y eso es bueno, porque entre más rápido los podamos localizar, o sea, entre una etapa más temprana lo podamos localizar, el pronóstico es mucho mejor. Entonces, esto es algo muy, muy importante, o sea, invitar a la gente que lo siga haciendo, que empiece a autoexplorarse, para que en cuanto noten algo, inmediatamente acude al médico. Y te repito, esto es complementario. ¿A qué me refiero con complementario? Bueno, es importante saber que hay que acudir al médico cada determinado de tiempo. Desafortunadamente en México tenemos la cultura de, pues yo voy al médico cuando me siento muy mal, o yo voy al médico cuando ya el tratamiento de la comadre ya no me ayudó, o cuando ya me acabé la caja de antibiótico y me sigo sintiendo igual. Oye, ya vamos al doctor. La realidad es que no. La cuestión de la medicina general, de la medicina preventiva, aquí en México está un poquito, pues, en mal uso. Me refiero en mal uso a que no estamos acostumbrados a hacerla. Habían, por ejemplo, es que yo quiero que me traten en el hospital donde está la mejor tecnología del mundo mundial, ¿no? Y es bueno, todos queremos eso, pero ¿para qué llegar a necesitar un hospital con esa tecnología cuando hay muchas cosas que podemos ir haciendo desde antes para evitar llegar a esos extremos, ¿no? Entonces, por Claro. ejemplo, lo ideal es que después de cierta edad, después de que ya tengamos algún tipo de padecimiento, después de que ya tengamos alguna situación, pues es importante que podamos determinar una consulta, pues ya sea anual con el médico, las mujeres que también vayan a consulta ginecológica, no nada más cuando están con alteraciones en el periodo o cuando están en el embarazo. También es importante que tengan esta salud de ir haciéndose estudios de manera regular. La mastografía, por ejemplo, en las mujeres de mayores de 40 años, que tiene que hacerse anual para determinar alguna alteración. Entonces, todo eso desafortunadamente no estamos acostumbrados a hacerlo. Y si lo hiciéramos, pudiéramos determinar o detectar más casos o en su defecto que el pronóstico fuera mucho mejor para todos estos casos de enfermedad. Entonces, creo que el mensaje que podríamos dejar aquí es que esto de la autoexploración, esta situación de la consejería es como complementario, como te decía. Lo importante es estar haciendo cuestiones médicas, valoraciones y demás, pues para ir evitando que esto nos vaya pues alcanzando, ¿no? En esta situación. Entonces, Ok. Manuel. No, que sí. Ok, sigo. Ok, ok. Entonces, por ejemplo, igual aquí en esta situación es importante, bueno, ¿en qué momento me tengo que hacer yo la mastografía? ¿En qué momento tengo que acudir al médico? Es una pregunta, híjole, muy habitual, ¿no? Oye, ya encontré algo ahí medio extraño, tengo que ir al médico, te repito, la consejería es sí. O sea, solamente el médico te va a poder decir si es necesario dar un protocolo, vigilancia, etcétera, ¿ok? Pero también es importante que cada quien haga el ejercicio en casa. Por ejemplo, los factores de riesgo para el cáncer de mama son, híjole, muchísimos. Aquí en cuestión como un poquito más técnica me voy a meter, existen dos tipos de factores, unos que son los modificables y otros que son los no modificables. Como su nombre lo indica, los modificables es aquello que yo puedo modificar de mi día a día, de mi estilo de vida, para evitar que me dé tal o cual enfermedad. Y los no modificables es porque, pues básicamente, aunque pues la única manera es volver a nacer. Básicamente, si no, no puedo hacer nada por esos factores, ¿ok? Ok. Entonces, por ejemplo, los factores no modificables son, por ejemplo, los asociados a la herencia. Entonces ahí es donde yo invito a la gente a platicarse con la familia, con la mamá, la abuelita, el tío, con quien sea. Oye, ¿quién de nuestros antecedentes, de nuestra familia tuvo cáncer de mama? Porque a veces no lo sabemos. Y resulta que ya cuando tomas esta plática,
dices, ah, sí, fíjate que tu abuelita, fíjate que tu tía, entonces ahí ya esta cuestión de la herencia significa que estamos genéticamente un poquito más predispuestos a padecer cáncer de mama. Entonces es algo que a veces no sabíamos, o a veces no se toca el tema, ¿no? Porque, no, es que aquí en esta casa nadie habla de la tía Panchita porque, pues no, no se puede hablar de ella. Y resulta que tuvo cáncer de mama, que tuvo algunas situaciones que médicamente son importantes. Entonces, esta situación es algo, cuando la herencia es fuerte, es importante estar un poquito más atentos a estos cambios, a la exploración, a revisarse. ¿Qué otra cosa es no modificable? La edad. O sea, vamos creciendo, vamos a ir avanzando. Recuerda por las estadísticas que te comenté, las personas mayores de 30, 59 años y mayores de 60, pues son las más propensas, ¿no? A padecer esto o a morir de cáncer. Entonces, ya no podemos como que no podemos regresar el tiempo, como te decía, hay que volver a nacer o inventar la máquina del tiempo, ¿no? Para quitar este factor no modificable. Entonces vas a decir, bueno, doctor, pues si no puedo hacer nada, entonces ya que me dé cáncer. Pues la realidad es que aunque es una cuestión pues, válida que pudiéramos pensar, lo importante es entender que hay factores que sí son modificables. Por ejemplo, la dieta, tener una dieta balanceada, no tener sobrepeso, o si ya lo tenemos, hacer algo para empezar a bajar de peso. Algo muy importante, muy, muy, muy importante, que mucha gente, que no quiero decir nombres, pero que está ahí también como que, ay, no, a mí no me pasa nada, el tabaquismo. El tabaquismo en realidad es un factor muy, muy importante para incrementar la posibilidad de que una persona tenga cáncer de mama. Entonces, es algo que sí tenemos que estar ahí como que en cuenta, ¿no? Fíjate que también cuando estuve como ahí documentándome un poquito para esta situación, para esta entrevista, de alguna manera hay algunos factores que ahorita a nivel actual, por así llamarlo, o sea, en este tiempo, están estudiándose en la cuestión de que pudieran también ser propensos a desarrollar cáncer, ¿no? O que tuvieran un factor. Por ejemplo, mucha gente, como tú bien sabrás, ahorita ya no queremos tener hijos. Dicen, no, ya yo no voy a tener hijos, no me voy a casar, bla, bla, bla. Entonces, esta situación de no tener embarazos y que sea después de los 30 años, también es un factor que pudiera incrementar un poco el riesgo para poder padecer cáncer. ¿Por qué? Porque esta cuestión de los estrógenos y esta cuestión de estar en exposición, mejor dicho, a estas hormonas, pueden incrementar. Entonces, recordemos que durante el embarazo y durante la lactancia, es importante saber que la exposición que tiene la mujer ante estas hormonas es un poquito diferente. Entonces, es como un factor, te repito, protector. Entonces ahí cuando me preguntan, oiga, doctor, entonces darle pecho a mi hijo es un factor protector para no desarrollar cáncer de mama. Claro, la lactancia materna es un factor importante que puede proteger a la persona a padecer cáncer de mama. Entonces, esta cuestión, desafortunadamente también hay gente que dice, no, no va a tener hijos. Y resulta que ya después de los 40 años dice, bueno, resulta que siempre sí quiero tener hijos. No es malo, al contrario, o sea, no estoy diciendo que sea malo, pero sí es un factor, repito, a tener un poquito más de malformaciones durante el embarazo o algún tipo de alteración, o incluso también a desarrollar cáncer de mama, porque te repito, esta cuestión de la exposición hormonal va cambiando, entonces es complicado. Entonces, me parece interesante o me parece importante mencionarlo aquí en tu auditorio, porque pues más o menos es del grupo de rango en el que estamos, ¿no? En el cual hay gente que dice, no, pues es que quiero hacer algunas cosas antes de tener una familia, por ejemplo, o de plano no quiero tener alguna familia, y te repito, no es malo, cada quien puede elegir cómo tener esta parte de su vida y de sus planes a futuro, pero sí es importante que en el marco entendamos que sí puede ser un factor que es importante estar vigilando, ¿no? Entonces, cuando tú notas que tienes estos factores, yo les digo siempre a mis pacientes, imagínate que todas las enfermedades es como una mesa y tienes diferentes vasitos. Así como me estás llenando el vasito, bueno, algo así. Entonces, por ejemplo, el factor para poder tener cáncer, para poder tener diabetes, para poder tener hipertensión, para poder tener la enfermedad que tú quieras, pues nosotros ya nacemos con esos vasitos, algunos más llenos que otros, lo que te explicaba. Hablando del de cáncer de mama. Si una persona tiene un antecedente de que tiene familiares directos con cáncer de mama, alguien falleció de cáncer de mama, tiene obesidad, es hipertensia diabética, está descontrolada esas dos enfermedades, o sea, como que vamos incrementando este vasito hasta que en un momento se desborda y se presenta la enfermedad.
Entonces, Ok. siempre mi consejo con los pacientes es, si ya voy notando que, por ejemplo, para hipertensión, oye, pues es que fumo, es que tengo sobrepeso, tengo una mala alimentación, si ya me di cuenta que estoy teniendo esos errores y yo los puedo modificar, pues lo ideal es empezar a quitarle esas piedritas al buche para que no se enoje las abuelitas, dirían por ahí, empezar a quitar esas piedritas para retrasar la presencia de la enfermedad o en su defecto, si ya la tenemos, poder controlarla de mejor manera. Entonces, si la persona tiene todos estos antecedentes, pues es importante empezar desde muy temprana edad, después de los 30 años, empezar a revisarse, empezar a explorarse, acudir con su ginecóloga, ir con el médico. O sea, esta situación creo que nos puede ir ayudando a llegar al punto de la prevención. La prevención siempre, siempre va a ser muy importante para poder Ujú. alcanzar este tipo de situaciones lo antes posible. Ok. Pues bueno, ya casi terminamos. Las últimas preguntas de la tarde. Es ¿qué, ¿cuál es la posibilidad o cómo una persona puede darse cuenta que puede ser potencial para usar la prótesis? La prótesis es para todas las personas que tengan cáncer, hay por medidas, o sea, ¿cómo sabemos si yo tuve cáncer de mama y me extirparon la mama, cómo es posible si yo puedo o no puedo usar prótesis? Y otra cosa, ya dentro de la pregunta, me puse a indagar y había ciertas mujeres, ciertas personas donde extirpaban ambas mamas y se ponían tatuajes. La tinta tiene como alguna posibilidad positiva, negativa, igual, o sea, creo que es la misma pregunta. ¿Todas las personas son posibles clientes potenciales para poner el tatuaje? ¿Es la misma tinta? O sea, ¿cómo está ese show? Ah, ok. Bueno, mira, fíjate que ese es un tema muy bien interesante. No me quise meter mucho en la cuestión de tratamiento, porque pues, la realidad es que el tratamiento va a depender mucho de en qué fase lo vamos a alcanzar. O sea, por ejemplo, cuando se detecta en fases muy tempranas, se puede hacer algún tipo de radioterapia, quimioterapia, alguna situación. El tratamiento también puede ser quirúrgico, como bien lo acabas de comentar. Dentro de la cirugía, pues existen varias, algunas donde solamente se quita el tumor, se manda a revisar, a ver que los bordes estén limpios, o sea, que no haya bordes de células malignas, por ejemplo, alrededor de la muestra. Eso se llama muestra limpia, o sea, que ya no hay nada ahí de células malignas y eso teóricamente nos indica que pudimos haber retirado todo el tumor y toda la célula mala, que a veces se encapsula. Entonces, como que hay varios tratamientos. Entonces, no me quise meter mucho en ese rollo por la cuestión de que, pues a lo mejor cada persona sí valdría la pena que, pues, se vaya con el médico, con su tratante, pues para poder ir bien esta situación. Pero sí, por ejemplo, un tratamiento quirúrgico, que es una cirugía, es precisamente la famosa mastectomía, que puede ser quitar una mama, quitar ambas mamas. Esto va a depender, lo que te decía, en qué fase lo vayamos alcanzando, si ya tuvimos alguna diseminación, algún otro tejido. Entonces eso va a depender mucho. Y precisamente de esto va a depender el famoso uso de las prótesis. Por ejemplo, dentro de las cirugías hay una que se llama lumpectomía, donde no se quita toda la mama, se quita, por ejemplo, te repito, algunas zonas muy específicas, y ahí, por ejemplo, puede estar indicado usar algún tipo de prótesis, por ejemplo, como un implante, pues que puede ser abajo de la piel. Obviamente puede ser de solución salina, silicón, pero en realidad no están como que tan recomendables porque regularmente es un tejido, es una situación extraña, ajena al cuerpo que la puede detectar como extraña y obviamente esto puede generar algún otro tipo de complicaciones. Y si ya tuvimos el antecedente, pues es algo ahí que pues no, a lo mejor sí se tiene que ser muy, muy, muy específico la indicación de cada caso para poder realizar este tipo de cirugías. La otra que está más en boga ahorita es, por ejemplo, esta de las prótesis externas, que son, pues sí, como un arnés, como una cuestión que está fuera de la piel, que esto, pues teóricamente ayuda a la cuestión simétrica, a la cuestión estética, que es pues una prótesis de goma que se coloca la mujer o el hombre y pues ya se ve pues un poquito más estético al momento de usar la ropa, ya no tenemos esta parte, ¿no? Y eso, fíjate que ahorita que lo vas tocando, es un tema muy importante. El cáncer, ya sea de mama o cualquier tipo de cáncer, yo siempre he creído que tenemos que verlo
de manera global, o sea, de manera holística, médicamente sí, pero también emocionalmente. Me refiero médicamente porque regularmente no va a influir un solo médico. O sea, claro que hay oncólogos que se dedican a la rama de la oncología que ve toda esta parte de cáncer, pero pues, dependiendo del tipo de cáncer tendrás que ver otro especialista, algún endocrinólogo, ginecología, urología, o sea, depende de lo que vayas ahí como que apoyándote, ¿no? Pero fíjate que algo que he visto que no se toma mucho en cuenta es como la parte emocional. Y de ahí, pues bueno, tú al siendo psicóloga, pues ya me imagino has de haber visto algunos casos o te has enterado de algunas personas que le surgen, híjole, mil dudas, ¿no? Desde, oye, me voy a morir, tengo miedo de morirme, ¿qué va a pasar con mis hijos o con mi familia? Algo que también estoy viendo, que no se toca mucho es cómo le explico a mi hijo pequeño que yo tengo cáncer. Entonces, estos como acercamientos también son bien importantes que nosotros podamos ir viendo. Y desafortunadamente a veces son como tabús. Por ejemplo, si yo te dijera, oye, tú ya tomaste el curso o ya sabes cómo decirle a un niño que su papá tiene cáncer, no, pues que no, eso no se habla porque son niños chiquitos y cómo los vamos a tocar. Entonces, teóricamente es ir rompiendo estos esquemas, estos paradigmas, donde te permita ir preparándote. Yo dentro de mi vida, tanto profesional como personal, hay una frase por la cual me guío mucho, que dice, cruzaré los puentes hasta que llegue a ellos. O sea, siempre que hay una adversidad es importante, ya que estemos ahí, cruzarla. Pero siempre la complemento. Pero que no lo vaya a cruzar el puente ahorita, no significa que no pueda prepararme para cruzarlo, ¿no? Entonces, es importante que la persona o la gente pueda empezar a tratar estos temas, por ejemplo, el apoyo psicológico, el apoyo emocional, el apoyo tanatológico. Creo que es algo muy importante que tenemos que empezar a foguear más, tenemos que empezar a que sea más útil y tenemos que darle muchísima más variedad y muchísima más propaganda, porque es algo que es muy útil, es algo que nos puede ayudar y que nos puede salvar la vida, hablando de que, pues tú bien sabes, la tasa de suicidio secundario a algunas cuestiones que las personas no pueden solventar o que creen que no pueden pasar es muy alta. Entonces es importante que se empiecen a preparar ante esta situación. Claro, nadie escarmienta en cabeza ajena, eso me queda claro. Pero pues sí es importante que podamos desde ahorita ir preparándonos tanto física como emocionalmente. Por ejemplo, oye, es que a lo mejor a mí me va a dar cáncer cuando tenga 60 años. Sí, ok, pero si tú desde ahorita no haces ejercicio, no empiezas a tener una mejoría a nivel muscular, tienes muchísimos malas prácticas, por ejemplo, en tu alimentación, en tu dieta, yo es lo que le decía, no es lo mismo que llegues a los 60 años en una silla de ruedas, a que llegues a los 60 años totalmente funcional. Y a lo mejor hoy sabes que yo disfruté mi juventud y ya de mayor de 60 años resulta que me pasó esto y ya no puedo valerme por mí mismo. Sí, me queda claro, puede pasar, pero es mejor que nadie sabe, ¿no? Si nos va a pasar o no, pero si nos llegara a pasar, yo siempre he considerado que es mejor que lo podamos hacer, pues siendo un poquito autosuficiente, siendo un poquito, teniendo a lo mejor una cuestión de educación financiera, a lo mejor, para poder ver a futuro esta situación. Y te repito, son cosas que ahorita los tocamos y en cada plática familiar sale, pero honestamente, si te pusieras a investigar el porcentaje de gente que tiene un plan para el retiro, que tiene cuidados dentro de su cuerpo para poder llegar a esa edad, que aquellos que tienen un seguro de gastos médicos, híjole, son bien poquitos. Y todos lo decimos. No, es que es bien importante tener esto. ¿Tú lo tienes? No, porque fíjate que estoy haciendo primero esto. Entonces, esta situación es como lo importante, ¿no? Tenemos que estar preparados. O sea, el puente lo vamos a cruzar cuando lleguemos a él, pero nada nos interviene a poder estarlo quitando. Entonces, regresando a la cuestión de lo de las prótesis, te repito, la parte emocional es un factor muy importante. A veces a quien se le extirpa una mama, la primera vez que se ven al espejo, híjole, es un trauma muy fuerte para ellos. Y a veces no lo superan, o sea, no lo sacas de ahí. Entonces, estas prótesis están diseñadas precisamente a que físicamente, o sea, ellos quedan conscientes que no tienen una mama o que tienen alguna cirugía, pero al colocarse la ropa o al estar en el ambiente, que a veces eso es lo que mata, ¿no? La mirada de, híjole, es que mira, ya la viste, se ve medio extraño ahí. Claro. Oye, es que está bonita, pero como que se operó, pero no. Entonces, esa mirada de estar ahí como que acusando, como que viendo qué está pasando, es lo que a veces también emocionalmente juega un factor muy importante.
Estas prótesis están también diseñadas para esta parte, para poder ayudar sobre la parte emocional, que es muy importante. No tiene alguna otra función. Y esto de los tatuajes que vas comentando, sí, fíjate que incluso hay varias fundaciones, varias asociaciones. Por ejemplo, hay un tatuador que se llama Isaac Braham, me parece, que él cada año, precisamente en octubre, hace una campaña de concientización y él es tatuador y él regala tatuajes, por ejemplo, a gente que tuvieron una cirugía, por ejemplo, que tuvieron que retirar el pezón, por ejemplo, y que se queda ahí la cicatriz. Entonces él, por medio de este tatuaje, como que reconstruye, por así llamarlo, a manera de dibujo, el pezón, para que tú lo veas y digas, ah, mira, pues no me quitaron todo, pero, y el pezón que no tengo, no, mira, pues ahí se ve. Entonces, es como que una cuestión que sí te levanta muchísimo el ánimo, ¿no? Entonces, te repito, no es como que a veces lo más importante, pero sí juega un papel muy, 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 muy grande, tanto en la recuperación del paciente como en cómo va a ir llevando su enfermedad. A veces estos pequeños cambiecitos te ayudan a que al día siguiente de la quimioterapia, de la radioterapia, pues el paciente se pueda levantar y diga, pues mira, ahí la llevamos, no vamos tan mal. Y puede ser la diferencia entre ya no quiero que me hagan ningún tratamiento y el paciente a lo mejor tiene mucha posibilidad de salir adelante, ¿no? Pero por este factor emocional que no se trabajó desde el inicio, híjole, el paciente puede decaerse y nos enfrentamos a un problema muy, muy, muy grande, ¿no? Entonces, esta parte también es muy importante en la rehabilitación de los tratamientos, esta cuestión de que, por ejemplo, les hacen aquellos que tienen mastectomía bilateral, como lo estabas mencionando, que se queda la cicatriz, por ejemplo, hay este tatuador y otros más, hacen, por ejemplo, estos, ¿cómo se llaman? Árboles del cerezo, por ejemplo, como para una cuestión, te repito, más estética. Oye, esta persona no es candidata a que le pongamos un implante, pero no quiere tener la prótesis, entonces, pues bueno, esta es una opción para ellos que puede ser bastante, bastante útil y que no nos ocasionaría teóricamente tanta contraindicación, ¿no? Entonces eso creo que podría ser en términos de responder la pregunta de lo que me decías sobre quién sí y quién no y más o menos cómo. Ok, y sí, de hecho también esta parte de lo que tú mencionas, la parte emocional, digo, al final que es una pérdida individual. Claro, Entonces creo que también lo que mencionaste hace rato sobre el acompañamiento tanatológico es bien, bien importante, porque muchos tabús, muchos introyectos de, oye, es que, ¿para qué voy al psicólogo? O sea, no lo necesito, o sea, tú puedes, échale ganas, ¿no? Creo que el échale ganas a una persona que ha perdido un algo es como una mentada de claro, madres. claro, Entonces, claro. pues bueno, también a quienes nos están escuchando, creo que si tú conoces a alguien que perdió en alguna por el cáncer de mama, sería bueno que lo acompañaras o que sugirieras también, como dices, ese acompañamiento emocional Claro. completamente. Y pues bueno, ya para terminar, ¿qué, ¿cuáles son las estadísticas, cuáles son los tabús sobre el cáncer de mama en hombres? Porque muchos creen que es cáncer de mama solamente en mujeres y ya. Claro, Pero claro. ¿qué hay de cierto en eso? Y mira, también es un tema muy, muy importante. Te digo, el tema da para muchísimo, ¿no? O sea, por eso es importante Claro. como que tocar algunos puntos en específico. Pero fíjate que, por ejemplo, el cáncer de mama en hombres, ahorita, incluso ahorita nos estamos enfrentando a ese tabú, ¿no? O sea, cuando alguien dice, el hombre dice, oye, a ver, hazte la autoexploración de la mama. No, es que eso es de viejas. Eso es para las mujeres. Llega con el médico, oye, ¿sabes qué? Como que tengo aquí una situación. Y el médico llega a sugerir que pudiera ser sugestivo de cáncer de mama en hombres. No, doctor, es que cómo, esa es una enfermedad de las mujeres, y en realidad no. O sea, en realidad sí el porcentaje de cáncer de mama en hombres es menor, eso sí es una realidad, es muchísimo menor, es más raro, es más extraño, pero sí existe, y es una realidad que sí tenemos que saber enfrentar, en el sentido de que tenemos este tabú, como bien comentas, de, es que cómo vamos a hablar de ese tema. O incluso desafortunadamente la sociedad machista es de, ¿cómo le digo a mis amigos que yo tengo cáncer de mama? O sea, se van a burlar de mí, me van a molestar, me van a decir mil y un cosas, ¿no? Entonces sí es importante esta parte. Fíjate que igual, por ejemplo, para la cuestión del cáncer de mama en hombres, es muy importante también tener en cuenta los factores. Entonces, por ejemplo, si hay un antecedente en la familia de alguien que tuvo cáncer de mama, igual alguna cuestión, fíjate que algo muy importante, el cáncer de próstata en hombres, cuando llega a presentar el tratamiento, hay algunos tratamientos hormonales
que pudieran ser un factor de riesgo para poder desarrollar cáncer de mama. Entonces es importante que el tratamiento que vayan haciendo, por lo que te explicaba de la exposición a las hormonas. Entonces es importante cuando están ellos expuestos a estos estrógenos o algún tipo de tratamiento específico para el cáncer de próstata, es importante que también tengan su acompañamiento con el médico y que vayan haciendo este tipo, o sea, que como bien dices, que rompan este tabú para poder hablar de esto. En cuestiones también lo que te decía, si una persona tiene algunos antecedentes en la familia, es importante revisarlos. Por ejemplo, fíjate que los factores no, los factores modificables en el hombre son muy similares, tabaquismo y demás. Sin embargo, ahorita la incidencia de alcoholismo en hombres es un poquito más grande que en mujeres. Y por ejemplo, desafortunadamente, secundario al alcohol, podemos empezar a desarrollar algunas enfermedades hepáticas en el hígado. Entonces, tener una enfermedad o alguna cuestión en el hígado también puede ser un factor de riesgo mayor para poder desencadenar cáncer de mama. Y eso es más común en los hombres. Que claro, también en mujeres ahorita desafortunadamente se ha ido incrementando este porcentaje de alcoholismo, todavía sigue siendo un poquito más en hombres. Entonces, es importante ver esta situación. Algunas cuestiones, pues ya como por ejemplo cirugías, por ejemplo pacientes que hayan tenido alguna extirpación de algún testículo por la causa que haya sido, también pueden ser un poquito más propensos a esta situación. Hay, bueno, ya síndromes, por ejemplo, síndrome de Klinefelter, no voy a meter en ese rollo, pero hay algunas cuestiones muy en específicas en el hombre que sí nos pueden incrementar. Entonces, igual, creo que aquí el consejo es el mismo, acudir con su médico de manera regular, que el médico de primer contacto nos haga la adecuada historia clínica para saber cuáles son los factores de riesgo y tomarnos el tiempo cada año, cada 6 meses, dependiendo de lo que el médico vaya ahí decidiendo, para hacer las valoraciones y toda esta parte, pues lo mejor posible, ¿no? Entonces, sí, sí existe, sí es una cuestión muy, muy importante también, aunque sí es un poquito menos común, pero sí es importante que también el hombre empiece a determinar y a quitar este chip de que es una enfermedad exclusivamente de mujeres, ¿no? Entonces es un tema y es un punto muy importante que estás tocando, que sí, tenemos que también, como médicos, en tu caso como también personal de la salud, en el área de psicología, tanatología, tenemos que empezar a romper este chip, ¿no? Este paradigma de, no, a mí no me va a dar. Les decía en broma, oye, es que a mí no me va a dar cáncer de mama. No, claro, estás vivo y tienes mamas, te puede dar cáncer de mama. Entonces, la verdad es que sí es importante estar revisando esta situación en ambos sexos, ¿no? Ok, pues bueno, muchas gracias, Doc. Creo que tomamos los temas importantes, las preguntas, pues como muy, muy claves, ¿no? Como dices, o sea, porque este tema da para otras dos Muchísimo. horas y pues Sí, bueno, el claro. chale está muy bueno, pero pues bueno. Y pues bueno, algo que nos quieras decir, así como recomendaciones puntuales, como algún mensajito muy puntual. Híjole, pues mira, creo que cualquier, no nada más médico, creo que cualquier persona y todos hemos estado en contacto con alguien que haya padecido ya sea algún tipo de cáncer, ya sea puede ser cáncer de mama, cáncer de próstata, de hígado, de estómago, o sea, creo que es algo que desafortunadamente es común y aunque a lo mejor no tuvimos eh, 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 la convivencia directa con esa persona, siempre nos enteramos, ¿no? Oye, ¿y qué fue de tal persona? Oh, se murió de cáncer. Oye, ¿te acuerdas de tu tío? Ah, pues que tuvo cáncer. Entonces, híjole, como que a veces creemos que es algo lejos, ¿no? O sea, lo vemos muy lejos y no le vamos ahí dando cuenta, ¿no? Entonces creo que el mensaje más que yo pudiera o que me gustaría dejar es que para las personas que están padeciendo esta enfermedad, o sea, que están teniendo esta lucha, pues que en realidad no están solas. O sea, existen muchas asociaciones, existe dentro de su grupo amigos, familiares, gente que está dispuestos a ayudarles o apoyarles, porque tú bien sabes, como estabas diciendo, la pérdida te hace a veces aislarte, ¿no? Entonces yo quiero luchar con esta enfermedad, yo quiero salir adelante solo, sola, y me aíslo del mundo, ¿no? Entonces también es algo como complicado. Y esta parte de ir creando conciencia, lo que te explicaba, creo que nos ayuda a que podamos ir mejorando esta cuestión interpersonal entre la gente que tiene esta enfermedad y aquellos que podemos apoyarlos. Por ejemplo, la clínica del country, que está por ejemplo en Colombia, hace una estación que a mí me llama mucho la atención y que me gusta. Ellos en el marco de ahorita del cáncer de mama, a todas las sobrevivientes de cáncer de mama,
las invitan para que antes era en el jardín ahí del hospital, y me parece que ahorita ya lo hacen como que de otro lado, les regalan una suculenta. Las suculentas de estas, las plantitas, las que están ahorita muy de moda también. Ujú, Y fíjate que tiene una particularidad, esas teóricamente son unas plantas como desérticas, entonces como el tipo cactus y demás. Entonces, esta cuestión es muy simbólica en el sentido de que la suculenta o el cactus se dice que es una planta que no se tiene que se cuida sola, básicamente. O sea, ujú, va a florecer cuando las condiciones sean aptas y cuando tenga que protegerse porque a lo mejor no hay agua, porque se va a hacer un poquito más grueso el tallo, y en el caso del cactus, pues va a sacar algunas espinas, ¿no? Entonces, esta analogía yo también la manejo con algunos pacientes porque pues creo que todos somos así. Si alguien llega y nos empieza a atacar y nos empieza a decir muchas cosas, pues vamos a poner esta coraza y vamos a sacar las espinas, ¿no? Y hasta donde llegue, básicamente. ujú, Eh, pero cuando nos rodeamos de gente que puede estar ahí apoyándonos, cuando incluso tenemos adversidades, que tenemos sequías, como en el caso del cactus, ¿no? Tiene a veces temporadas de sequía, a veces no se riega adecuadamente, pero él busca la manera de sobrevivir. Entonces, creo que la palabra que me gustaría cerrar esta disertación que agradezco de nuevo el espacio es con la palabra resiliencia. Creo que todas las personas que padecen alguna enfermedad, ya sea crónico-degenerativa o sea cáncer o sea alguna situación, nos puede estar ahí llegando a la palabra resiliencia y que tengamos que ser como esta suculenta, como este cactus, ¿no? Que claro, habrá momentos en los cuales no queremos que nadie se nos acerque y es bueno y es sano que tengamos estas espinas para protegernos, pero que al final del día creo que el mensaje es que no importa qué tan complicada sea la adversidad, cuando el momento sea el adecuado, siempre vas a poder florecer. Entonces, a las personas que tengan o que estén padeciendo algún tipo de enfermedad, que estén luchando contra el cáncer de mama, que crean que están perdiendo la lucha, que crean que ya no se puede hacer nada ya no va a hacer nada con mi vida, siempre hay ese sentido de vida. A lo mejor no propio, sino para hacer algo por alguien más, pero lo importante es aquí estar vigilando que la resiliencia es algo muy importante y que todas estas personas yo creo que no están solas, a veces sí nos sentimos, incluso nos ahogamos en un vaso de agua y creo que lo más importante aquí es que de alguna manera cuando tengamos la posibilidad de ayudar a alguien, ya sea de cáncer de mama, que esté para una enfermedad o una situación, si está dentro de nuestra posibilidad lo podamos hacer. Y pues bueno, desde aquí ofrezco mi plataforma, mis servicios, en caso de que alguien tenga alguna duda o alguna cuestión, si algo podemos apoyar. Quizás no sea yo la persona que pueda tratar algunas cosas, pero pues podemos apoyarlos a derivarlos con personas que sí tengan los conocimientos o la experiencia adecuada. Y pues creo que esta red que se puede empezar a formar, donde todos podamos poner este granito de arena, va a hacer que la persona pueda ser resiliente y que pues obviamente nosotros podamos poner ese granito de arena para ayudarles y que en algún momento como las suculentas o como el cactus, pues esta persona que se siente muy triste o que se siente muy apagada, pues en algún momento pueda florecer, no tanto para los demás, sino para ella misma, ¿no? Entonces, pues creo que claro. eso pudiera ser, darles el apoyo que se pueda y pues en lo que se pueda apoyar, pues aquí andaremos. El mensaje está muy, muy bonito y pues bueno, alguna red social donde puedan buscarte, alguna duda que tuvieron o que no quieran a lo mejor directamente a la página contigo, ¿cómo te buscamos? Claro, no tengo una red social como tal médica, pero tengo la red social personal. Me pueden buscar como Chuy Fonseca. O en su defecto te puedo dejar mi número de consultorio, que es un móvil en el cual ahí me pueden escribir o me pueden hablar. Alguna duda que se pueda hacer de manera rápida y si ya sea necesario o algo, pues nos veríamos ahí en consultorio. El consultorio ahorita está ahí disponible para las dudas que ustedes gusten y manden. Ok, perfecto. Pues bueno, muchas gracias, Doc. Y pues bueno, hemos llegado al final de esta entrevista. Les agradecemos muchísimo a los que estuvieron hasta el final, hasta el pie del cañón, como siempre. Un agradecimiento bien grande, como siempre, también a TV Radio La Cueva, Rodolfo García. Un beso, gracias igual por el espacio. Creo que este tema de la salud de física mental es un tema que nos conlleva a todos a una responsabilidad, porque pues bueno, todos estamos dentro de esta sociedad. Claro. Entonces, pues bueno, también agradecer a nuestros patrocinadores, como siempre, Freaky Sound y Brokenham, que siempre están al pie del cañón, señor productor. Muchas gracias por estar siempre aquí. Y pues bueno,
Nos vemos a la próxima. Y pues bueno, chicos, recuerden que durante este mes, estos próximos lunes, vamos a tener personal de la salud que nos van a asesorar de los temas, del tema del cáncer de mama, como hoy estuvo el doctor Fonseca. Y pues bueno, otra vez agradeciéndole el espacio, el tiempo y la asesoría médica que nos dio hasta ahorita. Y pues bueno, chicos, eso es todo. Estamos al pendiente. Vamos a dejar en redes sociales, en la página de Sai Comenta y Evolución y en TV Radio La Cueva, los datos del doctor por si alguien de ustedes tiene alguna duda, alguna inquietud directamente con él, o bien nos pueden hacer llegar a nosotros la duda y nosotros con mucho gusto le damos esa pregunta al doctor Fonseca, que ya se pondrá en contacto con ustedes. Claro. Y pues bueno, muchas gracias, Doc. Nos vemos a la próxima, chicos. Sai Comenta Evolución, TV Radio La Cueva. Nos vemos pronto. Un beso. Bye.